La filosofía política que inicia su desarrollo en la antigüedad con las ideas de Platón y Aristóteles tiene dos momentos claros de ruptura a lo largo de su historia: a inicios del siglo XVI por Maquiavelo y a mediados del siglo XVII por Thomas Hobbes. Maquiavelo centra su concepción de la política en la búsqueda y creación de medios para perpetuar al gobierno en el poder. Por su parte, Hobbes inicia una corriente política que se centraría en la búsqueda de legitimación del poder a través de un pacto o contrato. Dicha teoría fue llamada contractualismo. John Locke y Jean-Jacques Rousseau son los otros dos contractualistas clásicos. El contractualismo es la teoría filosófica política representativa de la Edad Moderna que analiza las condiciones de legitimación del dominio político y los fundamentos del orden social e institucional a través de un contrato que se realiza entre individuos libres e iguales. Es decir, se concibe la capacidad de acuerdo universal como un criterio normativo fundamental. Esta teoría surge por la necesidad de rebatir la idea de que la legitimación política se justifica a partir de la voluntad divina. El contractualismo descansa en un individualismo normativo que provee al ser humano de una autonomía moral y que sustituye la autoridad legisladora de Dios y de la naturaleza por el derecho de cada individuo a ver limitada su libertad únicamente por las leyes que él acordó con otros mediante el contrato. Con esto, el poder se considera legítimo únicamente si representa los acuerdos establecidos por los individuos. En el video abordaremos los puntos centrales de las obras de John Locke y Jean-Jacques Rousseau. John Locke fue un filósofo inglés del siglo XVII, considerado el padre del empirismo y del liberalismo, pues con sus ideas propone un Estado liberal fundado en la soberanía popular. Él considera que la mejor forma de gobierno es la monarquía constitucional y representativa. De hecho, sus ideas influyeron en su nación, Inglaterra, que adopta esta forma de gobierno a raíz de la Revolución de 1688. En su ensayo sobre el gobierno civil, busca rebatir la teoría del derecho divino de los reyes. Para lograr su objetivo, nos explica el origen de las sociedades políticas. El ser humano se encontraba en un estado de naturaleza en el que todos eran considerados libres e iguales. La igualdad era el fundamento de su amor mutuo y de esta se derivaban la justicia y la caridad. En esta etapa la única ley que regía era la razón. No existía ninguna autoridad mediadora de conflictos. Para Locke, esta ley natural era reflejo de la ley de Dios y se encontraba en la conciencia de cada individuo. Posteriormente, los individuos deciden formar una asociación política, con lo que concluye el estado de naturaleza. Los asociados buscan crear un sistema organizado que garantice la conservación de sus derechos y libertades. Elaboran una ley escrita y un sistema de leyes que reconoce cada miembro de la nueva sociedad, logrando evitar abusos en la impartición de justicia. Locke no ve la ley como una limitación o restricción a la libertad, antes bien la concibe como guía para su engrandecimiento. Solo los seres humanos racionales son capaces de vivir en la ley. Locke destaca que la propiedad privada surge a partir del trabajo. Sin embargo, la propiedad tiene límites, pues es inmoral e incorrecto acumular desmedidamente. Solo se debe obtener lo que se pueda trabajar. Quien posea más de lo que puede trabajar merece ser castigado. La herencia de la propiedad es uno de los derechos naturales que posee el hombre junto con su libertad. Con las ideas de Locke sobre la propiedad privada se puede justificar el ideario del zapatismo, en el que la mayor consigna es «la tierra es de quien la trabaja». También esta idea de que el trabajo es un factor de valor será retomada por los economistas. Es importante recalcar que la sociedad política debe surgir con el consentimiento de sus miembros, esto para vivir con mayor comodidad y seguridad. El individuo, al formar parte de la sociedad, cede su capacidad para hacer justicia y se le otorga a los poderes legislativo y ejecutivo. En el pacto aceptan someterse a la voluntad de la mayoría. La libertad del hombre en sociedad consiste en no hallarse bajo más poder legislativo que el acordado por la sociedad política. El pensador inglés consideraba que la monarquía absoluta iba en contra del pacto originario y jamás podría ser concebida como un gobierno civil.
que entendiéndose que él reúne en sí todos los poderes, el legislativo y el ejecutivo, en su persona sola, no es posible hallar juez, ni está abierta la apelación a otro ninguno que pueda justa, imparcialmente y con autoridad decidir, y de quien alivio y enderezamiento pueda resultar a cualquier agravio o inconveniencia causada por el príncipe, o por su orden sufrida. De modo que tal hombre, como queráis que se le tilde, zar o gran señor, o como gustaréis, se halla en el estado de naturaleza, con todos aquellos a quienes abarcare su dominio, del propio modo que está en él por lo que se refiere al resto de la humanidad. Su concepto de poder político consiste en el derecho a crear leyes que regulen y preserven la propiedad para el bien común, y al igual que la sociedad política, el gobierno surge de un convenio entre los hombres. Locke divide los poderes en legislativo, ejecutivo y federativo. Al pueblo encomienda la tarea de decidir si los gobernantes abusan del poder. El poder legislativo es el poder supremo del cual se derivan los demás poderes. El concepto de división de poderes es retomado por Montesquieu, quien afirma que hay riesgo de caer en el despotismo en caso de que se junten todos los poderes en un solo organismo o persona. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau complementa esta teoría a través de su contrato social. Son múltiples los puntos comunes en las obras de Rousseau y Locke. Rousseau fue un ilustrado francés que incursionó en varios ámbitos como la literatura, música y filosofía. Como contractualista, logra rebatir ciertas ideas que defendían falsas fuentes de legitimidad. El objetivo de su tratado era observar si existía alguna forma de administración legítima y permanente. Él propone que el derecho del orden social no es natural, surge de convenciones. Por tanto, las convenciones son la única base de autoridad legítima y la fuerza no constituye ningún derecho. Lo único que merece obediencia son los poderes legítimos. De esto se deduce la diferencia que existe entre someter a una colectividad y regir legítimamente a una sociedad. Para que una colectividad sea considerada una asociación, se debe contar con un cuerpo político que busque y garantice el bien público, que justifique la decisión de las mayorías sobre las minorías. En las sociedades, los individuos se enajenan derechos naturales a cambio de alguna utilidad. En el momento en que se supera el estado de naturaleza, los hombres se asocian para asegurar su conservación. Se sustituye la justicia al instinto en la conducta por la moralidad. Si bien se priva de algunas ventajas del estado de naturaleza, se alcanzan mayores bienes. El hombre pierde su libertad natural y el derecho ilimitado a todo cuanto desea y puede alcanzar, ganando en cambio la libertad civil y la propiedad de lo que posee. Por medio del contrato social, el orden se fundamenta en convenciones. Los miembros son denominados pueblo de manera colectiva y ciudadanos considerados individualmente. Parece que el individuo pierde su libertad al formar parte de este contrato, pero lo que hace en realidad es darle plenitud. La libertad primitiva tenía como límite la fuerza individual, la libertad civil tiene como límite la voluntad general. El contrato social asegura encontrar una forma de asociación que proteja a la persona y los bienes de cada asociado. Este mismo contrato le asegura la libertad y la obediencia a sí mismo aunque se una a los demás. Por medio del contrato los individuos se sujetan a la voluntad general. La voluntad general es la orientación humana al bien y tiene como objetivo el bien común. Es la primera y más importante ley de un gobierno legítimo, siendo el mejor gobierno el que sigue en todo a la voluntad general. Se debe buscar la conformidad de las voluntades particulares con la voluntad general, pues esta es recta e infalible y expresa la voluntad real de cada ciudadano. El primer deber del legislador consiste en hacer que las leyes estén conformes con la voluntad general. El único inconveniente al que se puede enfrentar la voluntad general es que algún particular engañe con la mala intención al pueblo, y éste parezca querer el mal. Para evitar este problema, el pueblo debe poseer una buena educación y acceso a información fidedigna. Los contractualistas aportan una perspectiva política que defiende la soberanía de todo Estado que desee regirse por medio del contrato social. Locke y Rousseau nos recuerdan que los gobiernos no pueden olvidar su papel como representantes de los ciudadanos, pues el Estado surge para garantizar la libertad de cada uno de sus miembros.